Es un honor para nosotros tenerte acá en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Gabriel Negreto es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Columbia y tiene una larga trayectoria en materia de investigación en ciencia política y diría que es uno de los más reconocidos politólogos de Argentina, de América Latina, diría también del mundo en su materia de conocimiento. Ha hecho significativas contribuciones en el área de su investigación. Ha sido investigador del CIDE, del Centro de Investigación de Ciencia Económica de México, ha sido director de la revista Política de Gobierno. En su momento era la mejor ciencia política de América Latina, entiendo que hoy lo sigue siendo, de habla español. Y ha participado en un periodo del CIDE que ha sido reconocido como un periodo dorado, donde atrajo a politólogos muy renombrados y produjo un número de politólogos muy reconocidos en el mundo. Ha hecho contribuciones, como dije, muy significativas. Yo diría, para resumir, que Gabriel se ha orientado dentro de un área de la ciencia política que es las teorías que explican el cambio constitucional. Ha seguido la línea de investigación iniciada por Steinrock en su momento como pionero, pero luego por Carles Boix en 1999 con un artículo seminal que se llamó Setting the Rules of the Game, y luego por Josep Colomer, donde ellos intentan, en vez de explicar digamos, la conducta del votante o las propiedades de un sistema de partidos en razón de variables como las reglas electorales, el propósito de esta agenda de investigación iniciada por estos autores es más bien estudiar las condiciones que explican el cambio en las reglas electorales y constitucionales. La contribución de Gabriel en esta área de investigación fue expandir ese ámbito y llevar, digamos, la investigación al área del cambio constitucional. Y sus libros, ha publicado 6 libros, 2 muy importantes en esta materia, Making Constitutions y Redrafting Constitutions, los 2 en Cambridge University Press, donde elabora una teoría del cambio constitucional que hoy, digamos, es una teoría muy reconocida, que es utilizada por muchos politólogos para seguir sofisticándola y contrastándola en distintas fuentes. Por supuesto, tiene artículos en las revistas más importantes de ciencia política, British Journal of Political Science, American Political Science Review, Latin American Politics and Society, Law and Society, cantidad de capítulos en grandes libros editados en grandes editoriales del mundo. Así que yo diría que estamos en presencia de uno de los politólogos más importantes de Argentina y es un honor presentarte y ojalá puedas seguir compartiendo en el futuro con nosotros y sea el inicio de una relación más profunda. Gracias, Sebastián, gracias. Todavía no te invité a tomar un whisky por esas palabras, pero bueno, muchísimas gracias, muy generosas palabras. Sí, efectivamente hace como, desde que Sebastián está acá, que veníamos hablando de la posibilidad de que viniera a una charla, o más recientemente estamos hablando de armar un curso.
como a todos, la pandemia nos complicó, y fuimos postergando esa posibilidad. De hecho, yo no había tenido la oportunidad de venir a la universidad, ni antes ni ahora. Así que estoy muy contento de que en esta circunstancia, que vine por muy poquito tiempo, pero que tengamos la oportunidad de conocerlos y que pueda hablar un poquito con ustedes de algunos temas que vengo investigando hace ya un tiempo. La verdad es que la caracterización que hace Sebastián es muy acertada. Si yo tuviera que definir mi investigación de mucho tiempo, es esa justamente, son las condiciones del cambio institucional. Uno de los temas importantes que he trabajado es el cambio constitucional, pero también las reformas electorales, y lo he hecho tanto a nivel teórico como a nivel empírico. Y considero que el trabajo que hago se ubica en una línea que está creciendo en América Latina, pero que hoy en día es bastante visible en los Estados Unidos, que se llama política constitucional comparada, que es como una visión comparativa, parecida o análoga a la que tenía el viejo derecho constitucional comparado, pero con metodología de las ciencias sociales, con econometría, con estudios de caso, con experimentos, es decir, con todo el acervo metodológico de las ciencias sociales, que eso sí no caracteriza obviamente a los estudios de derecho en general, ni tampoco de derecho constitucional comparado. Así que, un poco tratando de pensar cómo armar la charla, Sebastián me decía, estábamos entre varios temas, si hablar sobre cambio constitucional en general en América Latina, está el tema de Chile, he escrito varias cosas, estoy viviendo ahora en Chile desde el 2019, estoy trabajando en una universidad católica de Chile, y lo que decidí es armar como una suerte de combo para insertar el caso de Chile en una investigación comparada un poco más grande, para sumar estos temas, esperando que les interese. Saco esto acá, ¿verdad? Exacto, eso. Entonces cambié un poquito el título, cambié un poco el título de lo que había, de la forma general en que lo habíamos hablado con Sebastián el día sábado pasado, y lo estoy llamando democratización y cambio constitucional en el caso de Chile en perspectiva comparada. Es decir, quiero darles algunas ideas, algunas reflexiones sobre esta temática general, y luego bajar algunas apreciaciones sobre lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos en esta materia. Los temas que me gustaría discutir con ustedes son, en primer lugar, las ambigüedades que existen en la relación entre democratización y cambio constitucional. ¿Sí? Porque, a ver, la idea desde la teoría constitucional, desde la propia teoría democrática, es que la inauguración de un régimen democrático, el derrocamiento de un régimen autoritario, la fundación de una república, además está asociada a la creación de una constitución o a reformas fundamentales, digamos, al texto constitucional. Entonces, hay como una suerte de asociación intuitiva entre los cambios constitucionales, entre hacer cambios a la constitución y profundizar la democracia. Sin embargo, la relación es profundamente ambivalente. Y un poco quiero enfatizar las distintas razones por las cuales los cambios constitucionales no siempre sirven para profundizar la democracia, sea para la inauguración de un régimen democrático, o sea para fortalecer un régimen democrático que ya existe. En función de esto, les quisiera compartir con ustedes algunas de los factores que en la investigación comparada, en la que yo y otros investigadores hemos contribuido, cuáles son las evidencias empíricas que tenemos acerca de qué factores pueden estar relacionados a un impacto positivo de los cambios constitucionales con relación al proceso de democratización. Después hablar un poco de la experiencia latinoamericana, ver cómo esta relación ambivalente ha funcionado en América Latina, y finalmente insertar el caso de Chile dentro de todo este panorama general. Para dar algunos datos agregados, en relación a lo que les introduje, la idea que les introduje recién de manera general,
Entre 1900 y 2010 se adoptaron nuevas constituciones en 93 de las 141 transiciones a la democracia que hubo en el mundo. Es decir, la amplia mayoría, un 66%. Y en el mismo periodo, 21 países reemplazaron sus constituciones dentro de un régimen democrático que ya existía. Y estas 21 constituciones refieren a un régimen democrático que lleva por lo menos 5 años de existencia. Si tomamos un periodo menor, 1 o 2 años, es decir, a poquito de que se inaugura la primera elección democrática, el número es mayor. En el mismo lapso de tiempo, en América Latina se adoptaron 24 constituciones en proceso de transición democrática y 8 dentro de un régimen democrático de al menos 5 años de vigencia. Durante las transiciones, el objetivo de estos cambios, el objetivo declarado, visible, ¿sí?, ha sido siempre eliminar los legados autoritarios y permitir elecciones libres y equitativas, vale decir, inaugurar un nuevo régimen. Ya dentro de democracia, el objetivo más común, aunque esto es variable, ha sido mejorar la rendición de cuentas de los representantes ante los representados, ¿sí?, con temas relativos a reducción de corrupción, mejoramiento de la transparencia, etc., y ampliar los derechos ciudadanos, que es un tópico constante. ¿Sí? Por derechos ciudadanos entendidos individuales, políticos, sociales, etc. Pero como les decía, sin embargo, la relación entre democracia y cambio constitucional es en sí misma indeterminada. Vamos a ver ahora en forma más numérica el total de cambios constitucionales que hubo en el mundo entre 1900 y 2015. Acá estoy tomando solamente nuevas constituciones. Esto es una imagen parcial, porque obviamente las constituciones se reforman, se enmiendan, no solamente cambian porque se crea una nueva constitución. De hecho, en la Argentina tuvimos una reforma supuestamente parcial, como fue la reforma del 94, que en los hechos cuenta prácticamente como una nueva constitución. O sea, se retocaron todos los artículos, la vasta mayoría de los artículos de la vieja constitución del 53. Así que a veces la distinción entre una nueva constitución y una enmienda es una materia de polémica, y aquí yo estoy tomando nada más que una visión formal, positiva, de nuevas constituciones. Pero lo que les quiero mostrar es que, fíjense que en el total de constituciones son 438, una minoría, el 31%, una tercera parte, han sido implementadas en democracia. Y si miramos las que, además de ser implementadas, fueron creadas en democracia, el número es aún menor. Son 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que la vasta mayoría de las constituciones que han existido en el mundo, y lo mismo se va a reflejar en América Latina, como van a ver, han sido creadas bajo dictaduras. Lo cual genera algo que en el pasado se pensaba como una paradoja, ¿no? La idea de que cómo los dictadores cambian constituciones. ¿Para qué? Si se supone que una dictadura es un régimen de fuerza, es decir, un régimen contrario al derecho. Hay hoy una agenda de investigación muy poderosa en la ciencia política, en la economía política, que precisamente estudia, ¿sí?, las instituciones políticas de los regímenes autoritarios, y es ya muy clara la evidencia acerca de la importancia que tienen los cambios a nivel constitucional dentro de regímenes autoritarios. Y solo los números lo demuestran, es decir, esta actividad no es casual que la vasta mayoría de las constituciones del mundo se hayan creado bajo condiciones autoritarias. Muchas razones por las cuales un régimen autoritario quiere tener una constitución. Las dos más claras son, por un lado, coordinarse dentro de la élite autoritaria, por ejemplo, los términos de mandato, ¿sí?, la forma de sucesión, que sirven, quizás no al dictador, pero sí cuando hay una coalición autoritaria, eso sirve para regular las relaciones internas, y para controlar y cooptar a la oposición, porque lo que hacen las constituciones, sobre todo cuando crean instituciones representativas, que obviamente funcionan de manera controlada, como un parlamento que se elige con elecciones restringidas y demás, es tener información acerca de lo que hace la oposición y permite tener a la oposición metida en un recinto parlamentario o en partidos autorizados y no tenerla en las calles complotando con otros enemigos o tratando de buscar la asistencia de agentes extranjeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las muchas razones por las cuales
se crean constituciones en dictadura. Visto esto, en América Latina, lo mismo, hay 83 constituciones entre 1900 y 2015, de las cuales 25% fueron creadas en dictadura civil, 46% en dictadura militar y un 29% nada más en democracia. Acá democracia está pensado como en un año democrático, nada más. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos lleva a pensar, o nos lleva a cuestionarnos, es decir, bueno, la pregunta que venía yo haciendo, es decir, dada que existe esta expectativa, a pesar de la evidencia de que obviamente las constituciones sirven para las dictaduras, para varios propósitos, pero dado que la promesa, digamos, del cambio constitucional, de la idea de las constituciones y demás, la limitación del poder, el establecimiento de derechos ciudadanos, ¿cuál es la relación que tiene con la democracia? ¿Fortalece a un régimen democrático que están haciendo? ¿Profundiza una democracia que ya existe? ¿O la debilita, la deteriora y hasta incluso podría servir de instrumento y de mecanismo para lo que se llama una regresión autoritaria? En esta tabla están todos los países, todos los eventos de reemplazo constitucional que se dieron en el mundo, en todas las regiones del mundo, en democracias que llevan al menos 5 años de existencia. Es decir, contado a partir de la primera elección libre y competitiva, basado en bases de datos que codifican esto. Esta en concreto está basada en una base de datos que hizo Carles Boix con otros colegas, que va desde 1800 al año 2010. Y aquí está considerado países, digamos, eventos que ocurrieron dentro de los 5 años. Son 25 casos. Esto nada más es una fotografía, ¿sí? Del lado derecho están 2 índices, ¿sí? Uno es el índice de democracia liberal de Varieties of Democracy, que hoy es uno de los índices más utilizados en materia de medición de diversas dimensiones de la democracia en el mundo. Y el índice de democracia liberal es uno muy frecuentemente utilizado, y el otro es el índice de Polity Forum, que también es uno de los índices también más comunes en las ciencias sociales. Tomando el caso del índice de Liberal Democracy de Biden, bueno, la democracia después de un cambio, de un reemplazo constitucional, declinó en 10 casos, mejoró en 9 y permaneció en el mismo nivel en 6. O sea que, signo de pregunta, no hay acá ninguna evidencia que nos permita, y no la podría haber, obviamente acá hay economistas, sabemos que no podemos hacer ninguna inferencia basada en una tabla, pero claramente esto lo que indica es que comprueba la idea de que hay una ambivalencia, ni siquiera por una mera asociación o por una mera correlación simple podemos encontrar cuál es el impacto de los cambios constitucionales sobre la democracia. ¿Cuáles son los factores que en la ciencia política comparada, en esta área que yo les refería, que sería la política constitucional comparada, que es esta área emergente, qué es lo que podemos indicar como factores que pueden contribuir potencialmente a que los cambios constitucionales lleven a un impacto positivo? Vale decir que si comparamos el nivel de democracia que tenía un país antes del cambio, lo comparamos con el periodo posterior, es decir, el antes y el después, veamos que la diferencia da un saldo positivo. Los factores tienen que ver, por un lado, con el origen, con el contenido y, por supuesto, con la implementación, que es un elemento mucho más amplio de discernir y de analizar, pero que, bueno, lo incluyo porque es lógico mencionarlo y reflexionar sobre él. En cuanto al origen, lo que hoy tenemos de evidencia es que los cambios que son deliberados y negociados por una pluralidad de fuerzas políticas con representación efectiva de los principales grupos y divisiones sociales, complementado por una amplia participación popular durante el proceso, tienden a tener un efecto diferencial positivo en un corto plazo.
en un plazo que va entre los 3 y los 7 años aproximadamente. Ahí hice un trabajo que acabo de publicar en la American Political Science Review con un colega, y esta evidencia se basa en un estudio estadístico que incluye todos los cambios constitucionales que se dieron en el mundo, desde 1900 a 2015, y utilizamos un modelo de diferencias para tomar los tratamientos de que hay un cambio con características plurales en el momento de la negociación versus cambios donde no hay estas características, y ahí encontramos esta evidencia del impacto positivo que tienen los cambios con estas características en el origen. En cuanto al contenido, aquí la investigación es un poquito más amplia y controvertida por ahora, pero básicamente la idea es que la ampliación de derechos ciudadanos, cuando es acompañada de un nuevo equilibrio de poderes que ponga mayores constricciones al poder ejecutivo y proteja a la oposición política sin coartar excesivamente el poder de las mayorías electorales y legislativas, tiende a tener efectos positivos. Ahí cito algunas investigaciones que corroboran esto desde el punto de vista empírico. Hay propuestas normativas, teóricas, que apuntan a lo mismo. Por ejemplo, Roberto Gargarella, en su trabajo, en su libro sobre el constitucionalismo en América Latina, desde 1810 a 2010, justamente argumenta que la razón por la cual en América Latina los cambios constitucionales no han llevado a la profundización de la democracia es porque han combinado una expansión de derechos muy visible, pero también asociada con una expansión del poder del Ejecutivo. Es como medio borrar con el codo lo que escribimos con la mano, ¿sí? O sea, si yo expando los derechos, pero le doy poder discrecional al Ejecutivo, el Ejecutivo después puede hacer cualquier cosa con esos derechos, ¿no? Pero esa es una visión normativa, por eso no está citada ahí, pero son análisis más de tipo empírico. Obviamente está el tema de la implementación, y esto huelga decirlo, que las constituciones son instrumentos políticos, normativos, y que un sondeo, digamos, de la Carta de Derechos, de la distribución de poderes en el Estado y demás, no es un mapa de ruta para entender cómo se implementan efectivamente. De todas maneras, cuando estamos hablando de factores asociados a un efecto democratizador, aquí la idea de estos análisis empíricos es verificar que en la implementación, ese tipo de origen y ese tipo de contenido en los hechos lleva a un mejoramiento. O sea, no meramente porque hubo un cambio en la redacción de las normas, ¿sí? Ahora, obviamente hay cuestiones relativas a cómo se implementa una constitución, un cambio constitucional, y lo que sabemos es que existen ciertos elementos que son muy claros que favorecen a un impacto diferencial positivo en la democracia. Que se mantenga un balance equilibrado de apoyo electoral e influencia institucional entre gobierno y oposición, particularmente desde que se produce el cambio hacia el futuro, y ya después gobierno y oposición vistos de manera indiscriminada, no solamente los que fueron parte del cambio original, ¿no? Y la fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una evidencia cada vez más contundente. Hay trabajos recientes, por ejemplo, en materia de derechos, que encuentran que el factor más relevante en estudios estadísticos que lleva a que los derechos en el papel se convierten en derechos efectivos es la fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil en un país determinado. Todo que bien, sí. Hay un libro reciente muy bueno de Mila Ferster sobre eso, y está muy bien armado el argumento, tiene estudios de caso, análisis histórico, análisis estadístico, y muestra esto muy claramente. Entonces, estas dos cosas: por un lado, equilibrio de poder político entre gobierno y oposición. Si se tiene un balance como el que tiene hoy El Salvador, donde el Partido Nuevas Ideas de Bukele acaba de ganar más del 70%, casi el 70% de los asientos de la Asamblea Legislativa, y la oposición no tiene ni siquiera la capacidad de vetar cambios constitucionales, bueno, eso obviamente no es conducente a ninguna forma de implementación, no importan los cambios que pongamos y lo bien que se vea, ¿sí?
La Constitución del 93 de Fujimori fue la más radical de la que había en la región en materia de mecanismos de participación popular. Ni uno solo se pudo implementar a favor de los ciudadanos. De hecho, la única vez que se quiso activar un mecanismo revocatorio cuando Fujimori quería irse a la tercera reelección, que no la autorizaba la Constitución, los organismos electorales, cualquier reconocimiento de firma, además, bloquearon todo. Así que bajo esas condiciones, es claro que no importa lo que diga la Constitución. Es un poco la repetición de lo que ocurre al origen, es decir, ese pluralismo, el mantenerlo desde el punto de vista político y social, es lo que lleva a un efecto democratizador más sostenido. En la experiencia latinoamericana, bueno, tenemos cambios constitucionales, y ahora ya pensando un poco más desde la transición a la fecha, pero pensando sobre todo enfocándonos en lo último que quiero hablar, que es básicamente cambios que se producen ya en democracia. Porque las democracias que vivimos tienen muchas deficiencias, ¿sí? En materia de representación, en materia de desempeño, en materia de gobernabilidad, y hay demandas crecientes. Hay demandas crecientes sociales, a veces explotan en una crisis, en una movilización social, a veces son controladas y manejadas por la élite que busca anticipadamente responder con un cambio para aplacar, para apaciguar las críticas, ¿sí? Pero vemos esto en muchos países y esto es una constante en América Latina y tenemos muchos casos, digamos, de países que hoy están discutiendo, sino que han ya activado un proceso de cambio constitucional. Ahora, tenemos experiencias de cambios regresivos. ¿Qué quiere decir? Cambios constitucionales que fueron instrumento directo a una regresión autoritaria. En general lo que ha ocurrido acá es que son cambios impuestos por una fuerza política ascendente en un contexto de descomposición del sistema de partidos. Son casos que han combinado falta de pluralismo político con amplia participación popular. Por eso es que la participación popular, que lo que mostraba antes, funciona como elemento positivo en interacción con el pluralismo político. La participación popular sin pluralismo político, de hecho, produce el efecto exactamente inverso. Es generalmente un instrumento, un mecanismo de regresión autoritaria. Un poco más desagregadamente, las características de los cambios regresivos están acompañadas con recomposición del sistema partidario, como les decía, por medio del ascenso de nuevos partidos y outsiders, en general, líderes políticos, líderes partidarios, que no pertenecían a la vieja élite o a la vieja clase política, ¿no? Deslegitimación de los partidos tradicionales, que es como la contracara de esto. El uso abusivo de la teoría del poder constituyente, eso, si hubiera más abogados acá saben perfectamente a qué se refiere, es decir, la idea de que las constituciones son creadas por el pueblo. Y en estos procesos, digamos, regresivos hay un amplio uso, un uso muy intenso, un abuso de esta teoría, simplemente para enmascarar la idea de que son élites que están utilizando la legitimación popular para capturar el poder del Estado, ¿no? Y la manipulación del poder de la presión popular, que también es correlato de esta misma estrategia. Nada, acá esto es para un poquito, acá hay una frase de Hugo Chávez, justamente citando a el poder constituyente del pueblo. Esto fue en 1998, previo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, donde justamente, si bien Venezuela no deja de ser un régimen democrático inmediatamente, sí se sientan las bases después del cambio del 98, del 99, se sientan las bases de lo que luego va a ser un régimen híbrido y que después terminó siendo un régimen directamente autoritario. ¿Sí? En América Latina, además de esto, bueno, tenemos el modelo clásico, Perón y la Constitución del 49 es el arquetipo. Es el arquetipo del modelo de cambio constitucional de regresión autoritaria. Que de hecho es el precedente de los casos más recientes como el de Venezuela del 99 y la creación de la Constitución de Ecuador del 2008, que a su vez es una imitación de la creación de la Constitución de Venezuela del 99. Después casos híbridos porque en verdad no entran perfectamente en esta categoría y porque tienen elementos en tensión, como es el caso de Bolivia, donde sí hubo pluralismo político, aunque hubo una pugna por el control del proceso desde el comienzo, que llevó a altos niveles de violencia,
que se resolvió al final, porque hubo un pacto entre el gobierno y la oposición, antes de que se terminara de promulgar la Constitución, pero que fue un pacto que duró absolutamente nada, porque casi menos de un año de que se firma el acuerdo entre Podemos y el MAS, que llevó, por ejemplo, a introducir índices a la reelección presidencial, el MAS gana control prácticamente absoluto de toda la legislatura, interpreta la Constitución a su modo y básicamente lo que se había acordado queda en letra muerta. Este es un caso más de tipo híbrido. Los legados dictatoriales también son importantes para pensar la relación entre cambio constitucional y democracia, porque los regímenes autoritarios salientes, esta es la foto más famosa de Pinochet, la mejor que le salió. Los regímenes autoritarios dejaron instituciones que buscaban limitar la democracia de distintas maneras, a través de mecanismos contramayoritarios, restricciones excesivas al poder de las mayorías electorales, en la legislatura, incremento del poder del Ejecutivo, derechos muy restringidos y acotados, sobre todo a veces en materia social, siguiendo la lógica de que la mayor parte de las dictaduras en América Latina que han sido militares y son de carácter conservador, así que esa es una limitación muy clara en materia de derechos políticos, ¿sí? Y lo curioso es que, bueno, estos legados fueron importantes en un momento para hacer posible la transición. Chile no podría haber tenido una transición en el 89 sin las reformas que se dieron en ese momento para moldar el régimen para que fuera, digamos, para que fuera aceptable la democracia para la dictadura saliente y para la oposición democrática que luego sabía que iba a gobernar. Pero dificultaron la consolidación democrática en el tiempo y generaron trabas al funcionamiento pleno de la democracia, que de hecho hoy, en algunos aspectos, han hecho implosión. Perdón, ¿ustedes tienen una constitución en la última parte? Yo soy argentino igual, pero... Sí. Chile tiene una constitución como cada fin de 80. O sea, la Constitución es de 1980, la Constitución se hizo en dictadura, en 1980, se hizo la Junta Militar, una comisión muy cerrada y demás, pero en el 89, después de que pierde el plebiscito del 88, Pinochet, que era sobre la posible continuidad de Pinochet en el poder, cuando pierde esto, que deciden aceptar la transición, se hacen una serie de reformas muy importantes a la Constitución del 80. ¿Sí? Y esas reformas son las más, bueno, son las más importantes de mirar, porque ese fue el legado. La del 80 todavía no se sabía cuánto iba a durar la dictadura. La del 89 sí, ya sabían que habían perdido, y ahí es donde se ajustan ciertas trabas, donde se incluyen otras, ¿sí? Dicen los senadores vitalicios. Los senadores vitalicios, los senadores designados, la participación del Consejo Nacional de Seguridad, que nombraba miembros de la Corte Suprema, nombraba senadores, etcétera, etcétera. Muchos de estos enclaves se fueron eliminando con el tiempo. Particularmente en el año 2005 fue muy importante en Chile la reforma que se dio. Pero no todos desaparecieron y existe, bueno, es una constitución raquítica en materia de derechos, en materia de participación ciudadana, tiene una visión muy limitante en cuanto a la posibilidad de acción del Estado, ya ni siquiera pensando en modelos. De hecho, las constituciones no deberían tener un modelo económico, pero digamos que al revés, lo que ocurre en Chile es como que restringe cierto tipo de acciones posibles de cualquier Estado capitalista que está muy acotado, muy acotado. Esa es la forma en que está definido la propiedad privada, la libertad individual, la libertad económica en Chile, y esto es fruto de la herencia de la dictadura saliente. Y después lo que tenemos es algo que es casi como pan cotidiano, pero que también afecta a la relación ambivalente entre cambio constitucional y democracia, que es la existencia de diseños contradictorios. Es decir, lo que hablábamos, expansión de derechos, pero fortalecimiento del Ejecutivo, ¿no? Limitaciones al Ejecutivo en algunos poderes de gobierno, qué sé yo, metemos un jefe de gabinete, pero al mismo tiempo le damos decretos de necesidad de urgencia, o los formalizamos, y no les ponemos suficientes restricciones, ¿no?
Este es un fenómeno muy frecuente. Yo acá no me da tiempo en la charla para mencionar todos los aspectos en que hay diseños contradictorios que tienen impactos también en tensión en cuanto a la democracia. El caso de Brasil en el 88 y Argentina en el 94 son casos muy claros de diseños contradictorios en este sentido. Acá les muestro nada más rápidamente, por ejemplo, esto es una línea de regresión simplemente medida en el tiempo contra poderes de gobierno. Es decir, los poderes de gobierno son los poderes de nombramiento, primero de conducción de gabinetes y de nombramiento en general, nombramiento de autoridades regionales, nombramiento de autoridades judiciales. No es una línea de regresión muy buena, como verán hay una alta dispersión, ¿sí? Pero no importa, que la tendencia ha sido hacia la baja, sobre todo hacia finales del siglo XX. Si miramos el caso de los poderes legislativos, se trabó. Sacarlo de la pantalla completa. Ahí está. Bueno, y esta es una línea de regresión entre poderes legislativos de los presidentes y el tiempo. Acá sí es una línea de regresión bastante más ajustada, ¿sí? Y ven, el incremento es sistemático, constante, a través del tiempo. Y lo curioso es que aquí no está puesto el corte, digamos, de 1978 o 1980, ¿sí? Pero claramente esa tendencia hacia el incremento de los poderes de los presidentes en materia legislativa no ha cambiado. Lo cual habla de esta idea, digamos, de versiones contradictorias, que si quieren después podemos discutir por qué ha ocurrido eso. Ok, bueno, dado este panorama, quiero terminar hablando un poquito del caso de Chile. Como seguramente ustedes saben, es un caso muy interesante porque de alguna manera promete, ¿sí? Ubicarse en un punto intermedio entre los casos regresivos de populismo autoritario, como los que refería al comienzo, y casos de cambio constitucional puramente elitistas. Si quisiéramos ponerle un nombre, podría ser tipo Pacto de Olivos, dos líderes que se juntan a puertas cerradas a decidir qué tiene que decir la Constitución. En el caso chileno es interesante, captura, yo creo, la imaginación en América Latina y también fuera de América Latina, porque es como que presenta características como muy prometedoras. Además, una democracia que tuvo cambios muy graduales, pero que efectivamente, o que evidentemente a nivel de la población no fueron suficientes. Es decir, hay una fuerte demanda popular. De hecho, el proceso se activa con el estallido social del 2019, el 18 de octubre del 2019, un proceso que se activa en contra de la voluntad del gobierno, no porque el gobierno lo quiera, sino en contra de la voluntad del gobierno. De hecho, el primer acto prácticamente, o el segundo, de Sebastián Piñera y de su coalición cuando suben a comienzos del 2018 fue anunciar públicamente que el proyecto de cambio constitucional que había activado Michelle Bachelet quedaba enterrado y quedaba postergado sin fecha determinada, sin fecha previsible. ¿Sí? Y era algo que ellos querían hacer, y por eso digo, si no fue el primer acto, fue el segundo. Se subieron y dijeron eso. Y es que esto se obtuvo en contra del gobierno. ¿Qué características positivas tiene el origen? Un poco pensando en lo que habíamos hablado. Bueno, se activó por un acuerdo multipartidario. El gobierno cede ante la presión popular, pero logra convocar a las principales fuerzas políticas. Se realiza un acuerdo que es el del 19 de noviembre del 2019, 25. Me estoy confundiendo. Pero bueno, en noviembre del 2019 lo firman las principales fuerzas políticas, básicamente todas las más importantes, salvo el Partido Comunista, que no participa. ¿Sí? Tiene varias características deseables que van de la mano con características que se observan en los mejores casos, digamos, de cambio constitucional en democracia en el mundo, que es continuidad legal, digamos, no
que esto se haga tendiendo un puente entre la vieja y la nueva institucionalidad, ¿sí? En el sentido de que no aparezca una cultura que cree organismos o asambleas que no tienen ningún asidero en el sistema legal vigente. En coincidencia con eso, se crea, a través de un plebiscito que lo aprueba, una convención constitucional que tiene características de un cuerpo constituyente con un mandato específico para crear una nueva constitución, pero sin atributos soberanos, que quiere decir que no puede intervenir en la legislatura, no puede intervenir en el Poder Judicial, no puede terminar o cambiar mandatos existentes, y solo lo puede hacer a futuro si es que las nuevas instituciones, si es que se suprimen instituciones precedentes o se le introducen cambios sustantivos. La aprobación por mayoría calificada, que esto es un elemento que se visualiza bastante en muchos cambios constitucionales en el mundo, hechos en democracia, pero que sin embargo en el panorama general, de los cambios de constitución se hacen por mayoría absoluta, es decir, por más de la mitad de la Asamblea Constituyente. Aquí se adoptó la regla de los 2/3, que fue muy discutida. Efectivamente sí fue al inicio un requerimiento de la derecha, pero que finalmente terminaron aceptando el resto de las fuerzas políticas, que estuvo en cuestionamiento hasta la elección de abril, porque se pensaba que precisamente iba a darle a la derecha un poder de bloqueo para impedir cambios progresistas. La derecha finalmente no llega a ganar ni siquiera el tercio, y como consecuencia de esto lo que ocurrió es que declinaron los intentos de eliminar las reglas, se terminó ratificando y hoy todos los partidos aceptaron, todas las fuerzas políticas aceptaron la aprobación por un amplio consenso. Participación popular por voto, y ahora se le agrega participación popular por vías no electorales que se va a dar durante la redacción de la Constitución. Se acaba de aprobar ahora el reglamento de redacción de la Constitución, de la Comisión de Participación, y además del plebiscito que hubo de entrada, el plebiscito que va a haber de salida, va a haber muchas instancias de participación, de iniciativa popular, cabildos, foros abiertos, etcétera, para discutir las reformas a la Constitución. Bueno, desafíos, bueno, algo que quedó pendiente desde el origen es mecanismos eficientes de desbloqueo, porque el problema es que cuando se adopta una regla de mayoría calificada, si no se alcanza el umbral, la lógica de las reglas de mayoría calificada es que prevalezca el statu quo, pero no puede prevalecer el statu quo, sería ilógico que prevalezca el statu quo si se activa un proceso constituyente porque es urgente cambiar la Constitución. Entonces lo que se tiene que tener es mecanismos de bloqueo. Fruto del conflicto político que había, nunca se establecieron. Yo acá había puesto el desafío, bueno, es acordar mecanismos eficientes de bloqueo a nivel representativo y complementar y definir mecanismos de participación popular distintos del voto que permitan canalizar demandas y estimar el resultado. Lo que ha ocurrido ahora es, a mi juicio, este desafío quedó parcialmente resuelto porque se incorporó un mecanismo de bloqueo que son los plebiscitos dirimentes, que a mi juicio y de muchos otros expertos en cambio constitucional, en democracia directa, no fue la mejor idea, porque es como sacar del ambiente representativo la resolución de los casos de desacuerdo, ¿sí? Lo bueno es que este mecanismo de desbloqueo está tan difícil de implementar que lo más probable es que no se termine implementando porque va a requerir una reforma de la propia Constitución para que sea posible hacerlo. Porque la Constitución, que se enmendó a fines del 2019, establece que la regla de 2/3 no puede ser cambiada por la Convención. Entonces tendría que haber una reforma para que esto ocurra. Así que, en parte, el desafío está sorteado, pero solo en parte porque se adoptó un mecanismo de desbloqueo. Hay otros mucho más eficientes que tienen que ver con comisiones políticas, que intervienen, por ejemplo, para proponer textos de compromiso, en fin. ¿Cierto? Por último, y con esto termino, para las preguntas que tengan, en tema de contenido. Bueno, en tema de contenido, hay posibles diseños con potencial democratizador que vienen de dos fuentes. Por un lado vienen de la reacción
ante el legado institucional de la dictadura y de la Constitución en todos los aspectos que perduraron, y por otro, por las demandas que surgieron en el estallido social. Mayor igualdad, mayores derechos, mayor y más eficiente provisión de bienes públicos por parte del Estado. ¿Qué pasa? Por expansión de derechos individuales, políticos y sociales, ¿sí? Y de hecho, las encuestas que se han hecho entre convencional recientemente demuestran que esto efectivamente es así. Hay un altísimo porcentaje de los convencionales, casi todos cercanos a la mayoría calificada, que quieren fortalecer los derechos individuales, incrementar los derechos políticos en materia de participación, o sea, introducir mecanismos de participación popular, y derechos sociales. Derechos sociales, obviamente, hay una serie de cuestiones complicadas, pero bueno, ahí está la tendencia. Reducción de límites al poder de las mayorías legislativas. Esto es una de las herencias que quedó más clara. Chile tiene hoy, en todos los, no en todos los temas, es frecuente en democracias constitucionales que existan mecanismos de sanción de ciertas leyes que son más difíciles que otros. Por ejemplo, en Argentina, para cambiar la ley de partidos políticos se necesita una mayoría absoluta, no se puede cambiar por mayoría simple. Existen en muchos países lo que se llaman leyes orgánicas, que también requieren mayorías absolutas, no se pueden cambiar por mayorías simples, es decir, por una mera pluralidad entre los presentes y votantes. El caso es que Chile, sin embargo, tiene un número muy alto de leyes orgánicas, con umbrales de votación de más del 50%. Después de la reforma del 89 se aprueban con el 57%. Para que se den una idea, si ustedes quieren cambiar la ley de educación, se tiene que aprobar con casi el 60%. ¿Por qué la ley de educación tendría que cambiarse con mayorías calificadas? No está claro. La regulación de la fuerza de seguridad también es una ley orgánica. Y eso también ha impedido que muchos aspectos de la regulación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en Chile fueran sometidas a una nueva regulación democrática, como por ejemplo ocurrió en Argentina, ¿no? Después hay otras leyes interpretativas de la Constitución, leyes de quórum legal. O sea, hay un mundo de leyes que limitan el poder de las mayorías legislativas, y lo más probable es que esto vaya a cambiar, y también la tendencia en las preferencias iniciales de los representantes es hacia esto. También poner mayores constreñimientos al Poder Ejecutivo. Aquí hay un gran signo de interrogación, obviamente, si esto va a ser consistente, coherente en todas las dimensiones, o va a ser medio un poco de acá y otro poco de allá, y al final termina siendo quizás un conjunto no tan internamente consistente. Justamente entre los desafíos que yo mencionaría sería evitar diseños incoherentes, fruto de una reacción extrema ante los legados institucionales de la dictadura, o en razón de los intercambios necesarios que van a tener que hacerse para alcanzar acuerdos. Es decir, yo te cedo acá para que vos me des allá. Entonces, por ejemplo, un fenómeno que puede ocurrir ahora, porque desafortunadamente, fruto de la postergación del proceso con la pandemia, la elección presidencial está ocurriendo antes de que se termine de decidir, por ejemplo, cómo se van a cambiar las relaciones entre presidente y Congreso. ¿Qué pasa? Ahora, o desde el comienzo, digamos, la mayor parte de las fuerzas de izquierda y centro-izquierda tienen una preferencia por un régimen semipresidencial, mayor fortalecimiento de la legislatura, y hay que ver si eso se mantiene cuando gane, si es que gana, como es probable, un presidente de centro-izquierda. Porque ahí va a ser la derecha la que va a querer mejorar el mantiene. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer estos acuerdos y de diseños híbridos y potencialmente incoherentes, ¿no? Es simbólico. Acá hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad de los propios constituyentes. Chile vive hoy un momento populista sin líderes populistas, por fortuna, y sin movimientos hegemónicos populistas también, por fortuna. Pero vive un momento populista en el sentido quizás más neutro de la palabra, no lo estoy diciendo con una connotación negativa, en el sentido de que la idea es satisfacer las demandas populares. Es casi como el lema del momento, ¿sí? Ahora, el problema es que en todo sistema representativo, sea que pensemos en legislación, sea que pensemos mucho más en un cambio constitucional, existe la palabra responsivo en español, no, pero responder ante las demandas populares es parte de la legitimidad democrática de un sistema, ¿sí?
Pero también el problema es que las demandas populares no son siempre claras, ¿sí? El pueblo habla, pero no se entiende a veces lo que dice. Y hay demandas que se contradicen con otras. Entonces aquí hay un llamado a la responsabilidad de los representantes al momento de decidir. Porque aparte hay demandas que de satisfacerse todas juntas, cuando son potencialmente contradictorias, terminan colisionando con otras. Por ponerles un ejemplo, hay una reacción muy fuerte en contra del Senado, que fue una de las grandes instituciones de la dictadura, de la vieja constitución de Pinochet, también contra la Corte Constitucional. Hay una tendencia muy fuerte, por ejemplo, a eliminar el Senado y a eliminar la Corte Constitucional, o sea, eliminarla. Pero piensen ustedes en esto. Si expandimos derechos, ¿cómo vamos a quitar la Corte Constitucional? Si queremos aumentar el pluralismo regional y la diversidad en la representación, ¿por qué no pensar una segunda cámara que quizás tenga menos poderes, pero que represente mejor a las regiones? Es decir, y acá hay un desafío muy fuerte y una responsabilidad, porque sí hay tendencia, sobre todo en ciertos grupos en la convención, que es mucho a tomar actos simbólicos. Y no hacer nada que no se vea bien, que no sea, digamos, aplaudido, digamos, por la mayoría. Y esto es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque la gente no está diseñando la Constitución, ni están pensando en las consecuencias, ni están pensando en los efectos contradictorios. Y entonces, bueno, yo lo resumiría con evitar reformas que puedan generar aprobación popular, pero que tengan efectos dudosos o negativos sobre la representación. Les mencioné dos: eliminar una Corte Constitucional si querés expandir derechos, eliminar una segunda cámara si queremos pluralizar y mejorar la representación territorial, o por ejemplo, reducir el tamaño del Congreso. El propio gobierno, en un acto de desesperación, antes de que se reúna la convención, presentó una propuesta para reducir el tamaño de los miembros del Congreso en la Cámara Baja, lo cual es un absurdo. Pero son actos de populismo mediático, o sea, se ve bien, casi que esto no es de Chile, esto es de todos lados. Hay países donde si uno dice vamos a eliminar el Congreso, 60% de aprobación. Pero bueno, eso no se puede hacer, no se debería hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito exagerado, pero hay muchas reformas de este tipo que los propios constituyentes tienen que ejercer responsabilidad al momento de hacer. Así que bueno, esto es un poco lo que quería. No tengo una conclusión general, así que les abro a que podamos discutir o resolver algunas preguntas si es que las tienen. Muchas gracias. Sí, sobre todo por si alguien que está conectado. Sí, Sí, perdón. estás... No, estoy mirando, me anoto dos preguntas. Pablo, ¿estamos ejerciendo de moderador? No. A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Quienes tengan preguntas ahí en la sala, y acá tenemos, por ejemplo, ahí Carlos Abulla tiene dos preguntas que quiere hacer. Así que... Empezar con esas preguntas. bueno, Carlos, te escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriel, la verdad que muchas gracias por la charla, excelente. No sé nada del tema, así que te voy a pedir que me tengas un poco de comprensión si te pregunto cosas que por ahí no tienen demasiado sentido. Pero a ver, desde el sesgo que tiene un economista de ver esto, me surge una duda del primer cuadro que presentaste, no sé si lo podrás mostrar, donde había 10, digamos, casos donde había unas reformas tendientes a ampliar derechos y 9 que no, que dijiste, bueno, el resultado no es nada claro, no sé si lo tenés presente. Que tenías Sí. desde Dinamarca, los países escandinavos, después Ecuador, Nicaragua. Creo que fue el primer cuadro. ¿Querés que lo ponga? Si podés ponerlo, sería mejor. ¿Cómo tengo que hacer? Claro. Sí, lo subí porque no permiso. Sí, más atrás. Que quería. No. Ese creo que es. A ver, si no vuelvo, ahora me decís. Para atrás. Sí. Ese. Carlos. Ese, exactamente. Mirando el cuadro,
no sé, digo, como no hay nada, pero que haya 10 resultados que den en un sentido y 9 que den en otro, claramente te está diciendo que así el cuadro no informa, no tiene mucho contenido informativo. Por ahí sería interesante segmentar la muestra, es decir, aun cuando por ahí no es demasiado amplia, es lo que hay, y pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vos segmentás la muestra entre países más desarrollados y menos desarrollados? Donde por ahí uno lo que va a ver ahí es que los casos, digamos, de experiencias más desafortunadas se van a dar, como uno espera, en los países con menor nivel de desarrollo. Y segunda forma de segmentar la muestra, se me ocurre, o sea, y el nivel de desarrollo es muy simple, agarrás el criterio del Banco Mundial, nivel de ingresos per cápita, y lo haces de forma, digamos, muy directa. Y la otra es segmentar la muestra a partir del coeficiente de Gini, es decir, con una medida de desigualdad que permita... claro, con una medida de desigualdad, como el coeficiente de Gini, que te permita, digamos, de alguna manera discriminar entre los países más, con más desigualdad si estas experiencias fueron fallidas y en los otros con menor desigualdad, que obviamente se asocian con los de mayor nivel de desarrollo, fueron más exitosas. No sé qué opinás. Y tengo una segunda pregunta, pero me gustaría tu opinión en esto. Ok, sí, sobre esta pregunta no, por supuesto. Esto, a ver, son 25 casos, esto no da para un análisis estadístico, pero el trabajo que yo refería antes, que lamentablemente no vine equipado como para mostrarte análisis más complejos, pero el otro es un trabajo que analiza todos los cambios constitucionales en el mundo. Ahí sí tengo, obviamente, controles por ingreso per cápita, es decir, por nivel de desarrollo. Tengo controles por proceso, por tiempo. Es decir, que controlo por casi todos los factores que se te puedan ocurrir para tratar de entender estos impactos. Entonces, sí, no, en esta muestra claramente no, por eso digo, esto es simplemente una ilustración, es como una fotografía para mostrar en una tabla, no sirve. Lo que sí tengo es la referencia a este trabajo que salió publicado en el 2021, en marzo de este año, que son 2.900 observaciones aproximadamente, porque son 10 años por cada evento y son como 100... El punto es que es así, ahí sí tengo todos los controles a lo que estás pensando. Pero no, acá no. Entonces sí, efectivamente aquí esto no te resuelve la duda acerca de... Aparte tampoco hay otras variables, ¿cierto? Es simplemente mostrar que se produjo un cambio y en algunos casos salió bien y en otros casos salió mal. O sea, no dice nada desde el punto de vista estadístico, no, efectivamente. Y habría que segmentar la muestra o habría que controlar mejor por varios factores, que eso yo ya lo he hecho. O sea, lo tengo hecho en otros trabajos, ¿no? Y también hay otra pregunta. ¿Podrías anticiparnos qué encontraste en esos otros trabajos? Así a grosso modo. Es que controlando por toda una serie de factores, incluyendo obviamente el ingreso per cápita, nivel de desarrollo, efectos temporales, lo que encuentro es que cuando al origen de un cambio constitucional existe un conjunto de representantes plurales, es decir, donde hay dos o más fuerzas políticas que es necesario que acuerden para aprobar el cambio, el impacto diferencial que tiene el cambio constitucional con la democracia luego de la aprobación de la Constitución es positivo, comparado con los casos de control que serían aquellos en los cuales una sola fuerza o un régimen autoritario a través del control del Ejecutivo diseñó la Constitución, la aprobó de manera unilateral. Ese es el principal descubrimiento. Y que los mecanismos de participación popular, comparado con estos procesos de negociación plural, no tienen un impacto discernible, ¿sí? A pesar de lo cual,
en el trabajo no hacemos una conclusión determinante en cuanto a que la participación popular no importa, porque lo que decimos es que si se combina con una negociación plural, sobre todo cuando la representación está en crisis, cuando hay cuestiones, digamos, cuando hay cuestionamientos a la legitimidad del sistema representativo, es probable que este acompañamiento de la participación popular con un proceso de negociación plural sirva también, y hay aquí más evidencia cualitativa. No la encuentro en la regresión porque además no hacemos un análisis cualitativo ahí, pero sí referimos a casos donde es probable que esto ocurra. De hecho, el propio caso de Chile sería uno así, en el cual, si hubiera un excelente acuerdo a nivel de las élites, ¿no? Que se ponen de acuerdo, llegan a los 2/3 o aprueban por el 80%, pero la ciudadanía no cree en nada, no participa, no hay legitimidad social en el acuerdo, en un contexto de crisis de representación como el que hay, probablemente esa constitución no va a producir el impacto positivo que uno esperaría. Ok. La segunda es breve, justamente respecto al caso de Chile. Tengo una amiga que está en la audiencia y le va a interesar este punto. En tu opinión, digamos, de cómo se va pergeñando el proceso digamos, de la nueva constitución, ¿cómo son las chances de que se radicalice la situación en Chile en términos de una cierta hegemonía del partido que, digamos, del poder gobernante que surja después de las elecciones de noviembre? Y su impacto eventual sobre la región, que no es menor, porque acá viste a veces hay ciertos contagios en estas cosas. Sí, o sea, tu pregunta es ¿qué posibilidad hay de que surja Que se un radicalice, digamos, el poder ejecutivo, el gobierno, que surja de las próximas elecciones en términos de la reforma constitucional que se avecina? Claro, sí. Sí, obviamente, por ejemplo, hay críticos de la derecha que están hablando de un momento tipo Salvador Allende II, ¿no? Como que el nuevo presidente, que va a ser un presidente de izquierda, que va a gobernar además con una constitución más progresista. A ver, hay muchos peligros. No me parece que el peligro sea ese, en el sentido de que, a ver, va a venir quien gane quien gane, y es probable que gane un presidente, un candidato de centro-izquierda, va a ser un presidente débil. Eso es problemático en sí mismo, y es problemático porque va a haber muchas demandas insatisfechas, va a haber toda la cuestión de implementación de la nueva Constitución, y va a haber una agenda muy cargada de demandas que van a quedar insatisfechas. Y en ese sentido, digamos, yo lo que creo es que acá va a haber un problema de falta de poder más que de poder. Y además ninguno de los postulantes, digamos, que puede ganar desde la centro-izquierda, desde la izquierda, son radicales. El candidato más radical, que era Jadot del Partido Comunista, perdió la primaria. Así que yo no veo esa posibilidad. Lo que sí me preocupa, y le preocupa a mucha gente, es que el movimiento, digamos, de apoyo a todo este proceso estuvo nutrido de manera muy importante por la clase media. Sí, más allá, obviamente, que los muchachos que se movilizaron, eso no era la clase media, había elementos de todo tipo, pero básicamente la clase media apoyó las encuestas que surgieron, que había para noviembre, ya avanzado, antes del acuerdo por la nueva Constitución, era un apoyo del 80-85% a todo el estallido. Bueno, el problema es que hay muchas demandas simultáneas, muy difíciles de satisfacer, y yo no les tengo que explicar a ustedes, que son economistas, las dificultades que enfrenta un sistema económico para satisfacer no solamente todas estas demandas, a veces solo algunas de ellas, unas pocas de ellas. Chile hoy está teniendo por primera vez en muchísimo tiempo inflación, que claro que para los estándares argentinos es un chiste. ¿Sí? Para los estándares argentinos es un chiste, pero es inflación. Está como en el 5% anual. Eso para Chile es un escándalo. Sí. ¿5%? 5. 5%. Podría ser 6 con el cuarto retiro. Exacto, podría ser 6, pero bueno. Con el cuarto retiro. Eso han bajado, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, que eran a 20 años, ahora bajaron a 15. Sí, y las tasas altísimas.
Las tasas altísimas, no, un desastre el tema de compra de vivienda. Las tasas subieron, entonces, ¿qué pasa? Acá hay un tema económico, no tiene nada que ver ni con la Constitución ni nada, pero sí tiene que ver, porque ¿qué pasa? Están todas las esperanzas puestas. Entonces, ¿quién compraba propiedades? ¿Quién estaba avanzando socialmente, aunque estaba acogotado y sufría porque no tenía servicio de ser? La nueva clase media, que estaba precarizada. Pero si, por ejemplo, ahora yo no puedo adquirir mi propiedad, si la tasa de interés empieza a subir y todo, a mí lo que sí me preocupa no es tanto un gobierno de izquierda ahora que se radicalice, sino cómo podrían surgir fenómenos políticos posteriores que hagan cosecha del descontento popular cuando estas demandas no sean satisfechas y aparezca una suerte, como dicen algunos, de Make Chile Great Again, ¿no? Un Trump, un José Antonio Kast, que de hecho hoy es que están los dos extremos. Que están los dos candidatos porque Boris se radicalizó hacia la izquierda, bueno, y Kast es radicalmente derecha. Entonces en este minuto están los dos extremos que uno de los dos podría ganar, en definitiva. Yo creo que Kast no tiene chances de ganar en esta elección, en mi impresión. Pero un gobierno de centro-izquierda, fallido, conflictivo... Es que no es como izquierda. Económica, en una segunda sí podemos ir a eso. Y yo sí le tengo miedo a eso porque, bueno, los efectos de ese tipo de reacciones en Brasil, en propio Estado Social. Los dos son muy malos. Exactamente. Entonces, sí, eso. Los dos son muy malos. Las dos alternativas que tenemos hoy día en Chile son muy malas, la verdad. Pablo, tenemos otra pregunta. Muchas gracias. No, gracias. No, le pregunto a los que están escuchando por Zoom a ver si alguien más tiene consultas. Y teníamos una pregunta. Estoy volviendo sobre el mismo gráfico en el que están las 25 reformas o cambios. Una cosa que me extrañó primero que los primeros 50 años, el primer medio siglo, hay tres referencias. 1915, 1937 y 1940. Después, en adelante, son el grueso. Y los últimos 15 años, entre el 90 y el 2015, prácticamente es la mitad de los casos. Perdón, en los últimos 25 años. Hay un proceso de aceleración de las demandas constitucionales a nivel mundial que están provocando que en una época de gran discusión de roles, instituciones, normas. Absolutamente. Porque justamente, a ver, esto tiene que ver con... A ver, la democracia ha estado en crisis casi que desde que nació, y digamos, la democracia que conocemos desde fines del siglo XIX casi que no tiene un periodo de apogeo, entra en crisis a partir de lo que fue la entreguerra, que fue la caída de la democracia, el ascenso del nazismo, del fascismo, fue obviamente un fruto de una crisis democrática muy profunda. Pero en aquel momento la discusión no era la idea de la dictadura, es decir, la alternativa a la democracia no era cambiar la constitución, era simplemente reemplazarla por otra cosa, ¿sí? Un régimen fascista, corporativista, etc. Entonces estaba, digamos, primero que la democracia como idea estaba menos asentada que lo que estuvo después de la Segunda Guerra Mundial y mucho menos asentada que lo que está ahora como idea, ¿sí? Como idea, era más discutida, y que los reemplazos, más que cuestionar si la Constitución había que cambiarla para acá o para allá, los que estaban en contra de la democracia y los que estaban a favor de la democracia, y eso fue lo que vivió el mundo prácticamente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La crisis de la democracia dentro de la democracia, donde ya no prima la idea de que la dictadura pueda ser mejor, es algo más reciente. Entonces, efectivamente yo sí creo, en América Latina lo estamos viviendo, pero también aparece en otras democracias. Obviamente, cuanto más consolidada está la democracia y cuanto más inercia ha habido en la estabilidad institucional, más difícil es cuestionar esto. Ya en Estados Unidos es casi una obviedad decir que a nadie se le ocurre. Bueno, sí, a muchos se les ocurre cambiar la Constitución, pero es casi un proyecto imposible. Ahora, en Irlanda hace rato que están discutiendo la posibilidad de cambiarla. Lo que pasa es que en Europa, por eso Europa del Este ha sido fuente de nuevas constituciones.
Primero porque pasaron por una transición a la democracia, y segundo porque son más débiles. ¿Sí? Hungría tuvo un proceso regresivo parecido al que tuvimos en los casos como el de Venezuela y Ecuador, con Víctor Orbán en el 2011, se creó una constitución de manera unilateral que nadie había pedido. Pero sí nace de esta crisis democrática que se resuelve dentro de la democracia y entre otras cosas con demandas de mejoramiento, expansión de derechos, profundización de la reducción de cuentas de representantes. Entonces yo sí creo que hay una mayor demanda de cambio constitucional, de cambios institucionales profundos dentro de la democracia. Ahora, obviamente vamos a ver esta demanda y la efectivización de esta demanda va a ocurrir más en las democracias más nuevas y más inestables. Y por eso en América Latina, por eso en Europa del Este. Pero sí, yo creo que hay como un aceleramiento de demandas de este tipo. Sí, hay una consecuencia económica bastante importante. O sea, muchos nos gusta más que adherir a las ideas de la nueva economía institucional, en que establecemos claramente la relación entre las instituciones y los incentivos al desarrollo de un sistema económico, especialmente el derecho de propiedad. En la medida en que vaya siendo más voluble o más cambiable el sistema constitucional, puede llegar a haber problemas de incertidumbre respecto a las instituciones económicas. Ah, claro. Sí. Lo que nos llevaría a una situación bastante complicada. Hay una estabilidad, para permitir que no nos están aproximando a grandes cambios, o realmente nos esperan años tumultuosos como esta. En este ciclo hemos tenido el inicio fuerte de la demanda por el cambio climático, hemos tenido la crisis financiera del 2008, hemos tenido la epidemia, a 3 episodios serios en 15 años, 20 años. O sea, estamos, ya es una opinión personal lo que estoy pidiendo. Estás viendo cierta incertidumbre en el futuro. Sí, o sea, a ver, la idea de la estabilidad institucional, que es como el punto de partida de muchas agendas de estudio del nuevo institucionalismo, del institucionalismo económico y demás, son muy cuestionables cuando la vemos desde la perspectiva de América Latina y desde la perspectiva de nuevas democracias, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos efectos que se predicen a través de las instituciones, la idea de hecho de que las instituciones sirven para bajar los niveles de incertidumbre, que producen predecibilidad, que se refuerzan en el tiempo. Bueno, nosotros vivimos procesos inversos, que son los procesos del reforzamiento de la inestabilidad. Es decir, cuando vos apostás a instituciones, los políticos, la sociedad, apuesta a nuevas instituciones, pero donde las nuevas instituciones están cambiando instituciones que ya habían durado poco, nadie está pensando que estas instituciones pueden durar mucho, y entonces también eso como que hace un efecto de refuerzo de la inestabilidad, es como la trampa de la inestabilidad, digamos, ¿no? Acá también hay que decir que yo estoy tomando una visión muy parcial del cambio institucional a un nivel muy macro, como es pensar el cambio a nivel de las constituciones. Por supuesto es que los cambios económicos en materia de regulación y demás son a nivel subconstitucional, y esos también se dan en las democracias estables. Yo lo que creo es que la inestabilidad y la incertidumbre va a crecer, o se va a mantener a niveles altos y probablemente crezca en América Latina, sí. Y es lo que hemos tenido y es lo que se ve porque no hay tampoco un horizonte de alternativas permanentes de pronto para resolverlo desde el punto de vista electoral. Por ejemplo, si vos tenés un sistema que lo que hace es que no cumple con las promesas, pero lo que tenemos es un recambio permanente y fluido de representantes que generan una expectativa de cambio en políticas, no en instituciones, sino en políticas, que cambien la política. Ahora, se equivocaron, el cambio del control de precios no sirve. Bueno, ahora vamos a una cosa más razonable y esto funciona. Pero el problema que tenemos en Argentina, y yo creo que en muchos países de América Latina, es el agotamiento de la renovación y el cambio de políticas a nivel electoral. Y entonces, cuando esto empieza a ocurrir, se empiezan a desbandar
cambios más radicales, y ahí es donde se empiezan a tocar las instituciones, y ahí lamentablemente yo creo que es un barco en el que estamos embarcados muchos países en América Latina, y eso sí yo no vislumbro que vaya a atenuarse. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Perdón, no se escuchó bien, discúlpame. Dijiste Perdón. el acortamiento, cuando te referías al cambio de, digamos, Carlos, perdón, te pido que tienen la palabra otros dos que levantaron la mano. Lamento tener que... No, está bien, es que no había entendido la palabra que dijo, si era acortamiento de los plazos o no, nada más, pero no importa. Sí. Es cierto, se ve demasiado poder. Eso que damos de caudillismo, eso de buscarle un salvador, algo asiático, A ver, sí, obviamente, digamos, todos tenemos inercias cognitivas, valóricas, que repetimos en nuestra conducta casi que de manera inconsciente, y a nivel social es posible pensar que haya ciertos elementos como el caudillismo y estas cosas que nos llevan siempre a caer en soluciones subóptimas, en confiar demasiado en líderes y todo. Pero yo creo que hay fenómenos estructurales históricos que son los que explican el mantenimiento de esos hábitos, de esos tics. ¿Sí? Y la debilidad estructural del Estado en América Latina en general y en Argentina en particular es la razón fundamental por la cual hemos tenido esta tendencia a fortalecer al Ejecutivo. Y esto es una tendencia que sí viene desde la época del caudillismo, si se quiere, pero que explica por qué esto se reproduce en el tiempo. Y si hay una estructura que lo sostiene, y la estructura que lo sostiene es la debilidad del Estado. Todos hemos nacido históricamente como estados independientes, como repúblicas, con estados que ni siquiera se habían terminado de formar. A fines del siglo XIX nosotros éramos un ejemplo, digamos, en América Latina, en cuanto a que teníamos un sistema que funcionaba, había justicia y todo, pero vos te ibas al norte del país y no había Estado. En el sur no había todavía Estado, lo hubo hasta fines del siglo XIX. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es la cultura del caudillismo, es que hay algo que explica esto, en general, obviamente con matices, pero en Argentina es muy claro, como ejemplo particular, que es responder ante la debilidad del Estado como estructura, como corporación, como entidad que representa los intereses colectivos, fortalecimiento del poder de un individuo. Y es como que eso es como, digo, perdón, ya que estamos hablando, es como lo del control de precios, es como decir, vamos a controlar esto mandando gente, es lo mismo, es pensar que se va a dar poder a alguien para resolver el problema estructural. No se puede, o sea, el Estado se conforma con un entramado muy complejo de instituciones y de organizaciones. Y después también tenemos estructuras institucionales que ahí sí la inercia histórica lleva a su reproducción y que son un llamado constante a la reproducción también de esos hábitos o de esas ideas o de esas tendencias que se asientan sobre estas estructuras como la del Estado débil, que a mí me parece que es la fundamental. Pero ¿qué es el presidencialismo? O sea, el régimen presidencial es un llamado constante al caudillismo, al populismo, pero no se puede cambiar, porque el costo del cambio es muy alto, ni los políticos están interesados en hacerlo, ni los ciudadanos tampoco, porque el problema es que las elecciones presidenciales ofrecen la promesa de una renovación que nunca llega, pero que ahí está. Si vos quitas las elecciones presidenciales, la gente no va a estar contenta. Que entonces votamos al Congreso. Este es un problema en Chile ahora. Están todos ahí gente con el parlamentarismo, con el semipresidencialismo. Yo digo, si el Congreso tiene 8% de aprobación,
¿cómo van a ser un régimen parlamentario o un régimen semipresidencial? Piñera tiene un nivel de aprobación bajísimo, pero la institución presidencial sigue teniendo apoyo popular. En Chile, acá, en todos lados. ¿Por qué? Porque genera esta idea de que hay esto. Primero que nos da una claridad, porque al Congreso, ¿qué elegimos en el Congreso? Elegimos a un, si conocemos a un diputado o a una diputada que nos pueda votar, pero es uno entre 157, entre 160, no tiene mucho poder. Le da cara al poder. Le da cara al poder, es la doble representación, y eso nos ha matado. Tampoco conocemos al presidente. ¿Cómo? En realidad tampoco conocemos al presidente. No, claro, digo, sí, pero qué sé yo, el presidente es un individuo que viene, habla, participa en el debate, toca la cara, el Congreso es un colectivo, ¿no? Y lo que conocemos no nos gusta, entonces menos tampoco. Así que eso yo creo que es el problema. Bueno, la última pregunta, Lucas. Bueno, muy interesante la charla. Mi pregunta es un poco sobre la contrapartida que vos señalabas de la movimiento populista, ¿no? O sea, quizá mucho el apoyo no participativo, o sea, perdón, el apoyo masivo sin participación en el proceso. Mi pregunta es, ¿cuánto las reformas pueden pensarse, diseñarse, pensar la implementación, en lo que es lo que se llama la comercialización? También en ese sentido, mucho, eso, porque también mencionaste el lugar de la Corte de Chile, que está puesta en discusión, y eso tiene la partida, digo, que después es lo que puede activar, cosas que después pueden ir simplemente, pero pueden activarlas, exactamente, o al contrario, pueden frenar implementaciones apelando por ahí a principios constitucionales. Digo, por ejemplo, en Argentina no puede, la judicialización no puede hacer que se pacto fiscal. Eso sí puede, como en los casos, el derecho a la vivienda y una persona tiene una vivienda a partir de eso en la comparación de las reformas constitucionales y eso qué relación tiene con la idea de democratización. Sí, a ver. No sé si fue. Sí, sí. No, y es una buena pregunta, porque en realidad es verdad, si yo pongo la expansión de derechos como un potencial elemento democratizador, sumado, integrado a otras características como limitar el poder discrecional del Ejecutivo, por lo tanto fortalecer a la justicia, pero al mismo tiempo tampoco coartar el poder de las mayorías legislativas, es decir, lograr un equilibrio liberal democrático, por así decirlo. Es cierto que hay una pregunta ahí que, y esto la gente que estudia Derecho Constitucional y la que hace Sociología del Derecho, más aún todavía lo sabe, porque es una discusión muy importante, muy constante, que es los derechos sociales. No está claro cuál es la contribución de los derechos sociales a la democratización. De hecho, varias constituciones, cuando hablamos de expansión de derechos concomitante a un fortalecimiento del Ejecutivo, la combinación clásica fue siempre fortalecer derechos sociales, expandir derechos sociales y darle más poder al presidente. Entonces, los derechos sociales per se son, bueno, también hay aspectos de los derechos políticos de participación que son complejos, pero lo que te referís con respecto a la judicialización, bueno, es justamente es el caso de los derechos sociales. En América Latina en general, no solamente tenemos cartas muy extensas de derechos sociales, no en Chile, no es el caso, precisamente ahora lo quieren hacer, pero que además son justiciables, son exigibles, digamos, ¿no? Y eso es algo que ahora se está discutiendo en Chile, porque hay, y es lo que yo me refiero con evitar las reformas simbólicas, las reformas que busquen simplemente satisfacer la demanda popular sin pensar en su implementación de una manera integral. Declarar justiciables a los derechos en general, sin establecer jerarquías, sin establecer cuáles son las obligaciones del Poder Administrativo, del Poder Legislativo, ¿sí? Para hacer efectivos esos derechos, es una gran irresponsabilidad.
¿sí? Porque puede llevar después a una decepción y puede llevar a una reacción contraria, de hecho, al propio proceso democrático, ¿no? Y de hecho la judicialización como mecanismo de efectivizar derechos sociales es sabido que no funciona, porque además tiene efectos elitistas. O sea, porque a nivel estructural no estamos resolviendo el problema. O sea, yo puedo demandar que se me cumpla con la entrega de un medicamento y demás si tengo el tiempo y tengo el dinero para litigar. Los jueces además no son proclives a soluciones estructurales. Tienden a manejarse con soluciones individuales, quiere decir que lo que me valió para mí no necesariamente vale para el otro. Entonces, y ese es un eterno problema en América Latina, con lo cual yo creo que sí, es una buena pregunta. Probablemente un análisis más refinado de qué manera la expansión de derechos contribuye a la democratización tiene que distinguir entre derechos individuales, derechos políticos y derechos sociales, y el tema de los derechos sociales es complejo. Es complejo porque de hecho tenemos no solo constituciones que no han contribuido a la democratización, sino que derechamente han contribuido a la autocratización. ¿Sí? Es más, yo por ejemplo ahora les cuento una anécdota, estoy terminando un reporte de la propuesta de reforma constitucional que está haciendo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Expansión brutal de derechos sociales. Pero por el otro lado está expandiendo el poder ejecutivo, se va a poder reelegir. Complejo. Por eso es que tiene que pensarse integralmente, pero en sí mismos los derechos sociales son, de todos los aspectos de expansión de derechos, son en sí mismos los más complejos. Bueno, terminamos. No, agradecerte, Gabriel, la verdad que excelente la presentación. Esperamos que el año que viene te podamos tener como profesor y para crear más extensa. Así que bueno, ha sido un honor para el Departamento de Economía de la Universidad de Sur. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron por Zoom también.